Imaginen un mundo indistinguible del nuestro. Las vistas, los sonidos y las sensaciones se sienten completamente reales. Sin embargo, este mundo es una mentira, una ilusión cuidadosamente construida. Esta es la premisa central de la película de 1999, The Matrix. La representación de una realidad simulada resonó profundamente en la audiencia. Tocó un miedo primario. ¿Qué pasa si la realidad que percibimos no es la realidad en absoluto? The Matrix introdujo el concepto de realidad simulada en la corriente principal. Presentó un mundo familiar y profundamente inquietante, borrando las líneas entre lo real y lo artificial. Las semillas de la hipótesis de la simulación se sembraron mucho antes de la era digital. Platón, en su alegoría de la cueva, desafía nuestra comprensión de la percepción y la verdad. Prisioneros encadenados solo ven sombras, creyendo que son la realidad. Un prisionero escapa y descubre el mundo real. La cueva simboliza las limitaciones de nuestra percepción. La alegoría de Platón nos recuerda que lo que percibimos puede ser una ilusión. Podría ser que nuestros sentidos nos engañan. Esta pregunta forma la base de la hipótesis de la simulación. Siglos después de Platón, René Descartes se enfrentó a las mismas incertidumbres fundamentales. En sus meditaciones metafísicas, Descartes imagina un demonio maligno, capaz de manipular sus sentidos y engañarlo sobre la realidad. Este demonio podría hacerle experimentar el mundo como real, cuando de hecho no es más que una ilusión. ¿Cómo podemos estar seguros de algo? La hipótesis del demonio revela nuestra vulnerabilidad. La idea de una realidad simulada, aunque tiene sus raíces en antiguas preguntas filosóficas, adquiere un sabor claramente moderno con la llegada de la tecnología informática y el auge de la inteligencia artificial. El experimento mental del cerebro en una cubeta, un clásico de la filosofía contemporánea, actualiza al genio maligno de Descartes para la era digital. Imagínense, un cerebro extraído quirúrgicamente de su cuerpo y suspendido en una cubeta con fluido rico en nutrientes. Este cerebro incorpóreo está conectado a una supercomputadora capaz de generar información sensorial realista. La computadora, meticulosamente programada, alimenta al cerebro con un flujo constante de impulsos eléctricos que imitan las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores y las sensaciones táctiles de un mundo físico. Para el cerebro, completamente aislado de cualquier estímulo externo, esta realidad simulada sería indistinguible de la experiencia real. No tendría forma de saber que su mundo, toda su existencia, no era más que una ilusión cuidadosamente construida, un fantasma digital generado por líneas de código. El experimento mental del cerebro en una cubeta plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, la percepción y la definición misma de la realidad. Si no podemos confiar en nuestros sentidos para diferenciar entre un mundo simulado y el mundo real, ¿qué significa entonces que algo sea real? Este experimento mental, aunque inquietante, nos obliga a confrontar las limitaciones de nuestra propia percepción y la posibilidad de que nuestra comprensión de la realidad pueda ser fundamentalmente errónea. Deja al descubierto la fragilidad de nuestra supuesta conexión con el mundo, sugiriendo que nuestras experiencias, por muy vívidas y convincentes que sean, podrían no ser más que ilusiones cuidadosamente orquestadas. El concepto de la realidad simulada, antes relegado al ámbito de los experimentos mentales filosóficos, ha encontrado terreno fértil en el mundo de la ciencia ficción. Desde novelas clásicas como Simulacron de Daniel F. Galuye, hasta películas taquilleras como The Matrix,
La idea de mundos simulados ha capturado la imaginación del público durante décadas. La ciencia ficción a menudo sirve como campo de pruebas para explorar ideas filosóficas y científicas complejas, presentándolas en un formato atractivo y accesible. El tema de la realidad simulada, con su misterio inherente y sus posibilidades alucinantes, ha demostrado ser una rica fuente de inspiración tanto para escritores como para cineastas. Estas narrativas ficticias a menudo exploran las implicaciones de vivir en un mundo simulado, examinando temas como el libre albedrío, la naturaleza de la realidad y los dilemas éticos que surgen cuando las líneas entre lo real y lo artificial se vuelven borrosas. Sirven como cuentos con moraleja, que nos llevan a cuestionar la naturaleza de nuestra propia realidad y las posibles consecuencias de un avance tecnológico desenfrenado. La perdurable popularidad de la realidad simulada en la ciencia ficción habla de una fascinación profundamente arraigada por lo desconocido y una voluntad de considerar la posibilidad de que nuestras percepciones del mundo puedan ser erróneas. Refleja una conciencia creciente del poder de la tecnología para moldear nuestras experiencias y una cierta ansiedad por las posibles consecuencias de que nuestras creaciones superen nuestra comprensión. Mientras que los filósofos han luchado durante mucho tiempo con la naturaleza de la realidad, la hipótesis de la simulación ganó fuerza en el año 2003 con un artículo del filósofo sueco Nick Bostrom. Bostrom, de la Universidad de Oxford, presentó un argumento basado en la probabilidad estadística. Su argumento de la simulación sugiere que al menos una de tres proposiciones debe ser cierta. 1. La fracción de civilizaciones que alcanzan una etapa posthumana es cercana a 0. 2. La fracción interesada en ejecutar simulaciones es cercana a 0. 3. La fracción de personas viviendo en una simulación es cercana a 1. Este marco obliga a confrontar la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación. Vamos a profundizar en las propuestas de Bostrom y sus implicaciones. La primera, que las civilizaciones rara vez alcanzan una etapa posthumana. Tal vez alguna barrera imprevista lo impide. La segunda, que las civilizaciones posthumanas no tienen interés en simulaciones. Quizás las consideren frívolas o poco éticas. La tercera, que vivimos en una simulación. Nuestra realidad podría ser una imitación. El trilema de Bostrom nos obliga a reconsiderar nuestra realidad. El argumento de Bostrom se basa en la suposición de que si es posible crear simulaciones indistinguibles de la realidad, entonces es probable que se estén creando tales simulaciones, y en grandes cantidades. Argumenta que una civilización tecnológicamente avanzada poseería una inmensa potencia de cálculo, lo que le permitiría crear innumerables universos simulados, cada uno poblado por miles de millones de seres simulados. Si aceptamos esta premisa, entonces la probabilidad de nuestra existencia dentro de una de estas realidades simuladas se vuelve estadísticamente abrumadora. Imaginen, por ejemplo, que una sola civilización avanzada crea 1000 millones de simulaciones, cada una con 1000 millones de seres simulados. En este escenario, los seres simulados superarían en número a los seres reales por un factor de 1000 millones a 1. Aplicando esta lógica a nuestra propia existencia, Bostrom argumenta que es mucho más probable que estemos entre la vasta multitud de seres simulados que entre los relativamente pocos seres reales en la realidad base. Este razonamiento, aunque especulativo, destaca la enorme escala de posibles realidades simuladas y la improbabilidad estadística de nuestra existencia dentro del único universo real. El concepto de un multiverso, una vez relegado al ámbito de la ciencia ficción, encuentra un extraño eco en la hipótesis de la simulación. Así como algunas teorías cosmológicas proponen la existencia de innumerables universos paralelos, el argumento de la simulación sugiere un multiverso de realidades simuladas, cada una con sus propias propiedades y habitantes únicos. Esta noción de una vasta red interconectada de mundos simulados expande los límites de nuestra imaginación y nos desafía a reconsiderar nuestro lugar dentro del gran tapiz de la existencia. ¿Pistas cuánticas? ¿Susurros de la Matrix? La mecánica cuántica revela una realidad extraña y contradictoria.
El concepto de superposición muestra partículas en múltiples estados hasta que se observan. El entrelazamiento cuántico conecta partículas instantáneamente, desafiando la localidad. ¿Podría esta interconexión ser evidencia de un universo simulado? La observación en mecánica cuántica sugiere que influimos en nuestra realidad simulada. Los paralelismos entre la mecánica cuántica y la informática son asombrosos. ¿Podría la naturaleza estar sujeta a un sofisticado programa informático? Un universo finamente ajustado. ¿Evidencia de un diseñador? Alejándonos del reino microscópico de la mecánica cuántica a la gran escala cósmica, nos encontramos con otra pieza intrigante del rompecabezas de la simulación, el aparente ajuste fino de las constantes físicas del universo. Estos parámetros fundamentales, como la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz y la masa de las partículas elementales, parecen estar exquisitamente calibrados para la aparición de la vida. Incluso pequeñas desviaciones de estos valores finamente ajustados habrían hecho al universo estéril y sin vida, desprovisto de estrellas, planetas y la química compleja necesaria para la vida tal como la conocemos. Este extraordinario ajuste fino, a menudo llamado el principio antrópico, ha provocado un intenso debate entre físicos, cosmólogos y filósofos. Algunos argumentan que es simplemente un hecho bruto, una coincidencia afortunada que habitemos en un universo hospitalario para la vida. Otros lo ven como evidencia de un multiverso, donde existen innumerables universos con diversas leyes físicas, y nosotros, por casualidad, nos encontramos en uno adecuado para la vida. Sin embargo, para los defensores de la hipótesis de la simulación, el ajuste fino del universo adquiere una connotación más deliberada. ¿Podría esta calibración precisa ser la firma de un programador cósmico, ajustando cuidadosamente los parámetros de nuestro universo simulado para fomentar el surgimiento de la vida? Así como un diseñador de videojuegos establece las reglas de su mundo virtual, también los arquitectos de nuestra realidad simulada podrían haber establecido las condiciones iniciales necesarias para un universo lleno de vida. Esta noción de un universo diseñado, aunque hace eco de conceptos religiosos y filosóficos de una deidad creadora, adquiere un giro claramente moderno dentro del marco de la hipótesis de la simulación. El diseñador, en este caso, no es una entidad sobrenatural, sino una civilización tecnológicamente avanzada, capaz de manipular el tejido mismo de la realidad a un nivel fundamental. Esta posibilidad, aunque especulativa, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra existencia y las posibles motivaciones de nuestros hipotéticos creadores. El ajuste fino del universo, independientemente de su explicación final, sirve como un claro recordatorio de la fragilidad y la improbabilidad de nuestra existencia. Destaca el delicado equilibrio de fuerzas que sustentan nuestra realidad y el profundo misterio que rodea el origen y el propósito de nuestro universo. En la película de 1999, The Matrix, el protagonista, Neo, experimenta déjà vus, que insinúan la naturaleza artificial de su realidad. Estos déjà vus sirven como grietas en la fachada de Matrix, revelando el código subyacente. Si bien Matrix es ficción, los defensores de la hipótesis de la simulación señalan anomalías del mundo real. Estos déjà vus podrían interpretarse como errores en la simulación. Un ejemplo es el efecto Mandela, donde grandes grupos comparten recuerdos falsos. Estos recuerdos podrían ser evidencia de alteraciones en la simulación. Si bien muchas anomalías tienen explicaciones mundanas, algunas desafían el entendimiento convencional. Nos desafían a cuestionar la confiabilidad de nuestros sentidos y nuestra comprensión del mundo. Otro desafío importante que enfrenta la hipótesis de la simulación reside en la enorme potencia computacional requerida para simular un universo tan vasto y complejo como el nuestro. Incluso con nuestras supercomputadoras más avanzadas, batallamos para simular incluso sistemas biológicos relativamente simples, y mucho menos el funcionamiento intrincado de galaxias, estrellas, planetas y las innumerables formas de vida que los habitan. Crear una simulación verdaderamente indistinguible, una que capture toda la riqueza y complejidad de nuestra realidad hasta el nivel subatómico, requeriría recursos computacionales que superan por mucho cualquier cosa que podamos concebir actualmente.
Cada interacción entre cada partícula, cada fluctuación en cada campo cuántico, cada pensamiento en cada cerebro necesitaría ser calculado y renderizado en tiempo real. Tan solo las demandas de energía para tal simulación serían astronómicas, probablemente excediendo la producción total de energía de nuestro Sol. Incluso si una civilización suficientemente avanzada pudiera aprovechar esa energía, la pregunta persiste: ¿por qué lo harían? ¿Qué posible motivación podría justificar gastar recursos tan vastos en una simulación tan compleja y detallada como para ser indistinguible de la realidad misma? Si bien los defensores de la hipótesis de la simulación a menudo invocan el concepto de potencia computacional que aumenta exponencialmente, a menudo subestiman la magnitud de la tarea en cuestión. Simular un universo no se trata simplemente de crear una computadora más grande y poderosa. Requiere lidiar con los límites fundamentales del procesamiento de la información y la asombrosa complejidad inherente a la simulación de una realidad tan rica y multifacética como la nuestra. Aquí estamos, parados en el borde del siglo XXI, y nuestro entendimiento del universo ha alcanzado alturas increíbles. Hemos visto el corazón de los átomos, descubierto los secretos del ADN y hasta vislumbrado el resplandor del Big Bang. Pero, a pesar de todos nuestros avances científicos, la naturaleza fundamental de la realidad sigue siendo un enigma, un misterio fascinante que nos cautiva y nos reta. La hipótesis de la simulación, con sus implicaciones alucinantes, nos recuerda los límites de nuestro conocimiento actual y los vastos territorios desconocidos que se extienden más allá de las fronteras de la exploración científica. A lo largo de esta exploración, hemos profundizado en las bases filosóficas de la hipótesis de la simulación, rastreando sus raíces hasta los antiguos experimentos mentales griegos y la búsqueda eterna por desentrañar la naturaleza de la percepción y la realidad. Hemos examinado los argumentos convincentes de Nick Bostrom, cuyo argumento de la simulación introduce un marco probabilístico que eleva el debate más allá de la simple reflexión filosófica. Hemos explorado las pistas intrigantes que nos da la mecánica cuántica y la cosmología. Esas pistas tentadoras que sugieren que nuestro universo podría ser más extraño de lo que jamás imaginamos. Sin embargo, a pesar de todo su atractivo, la hipótesis de la simulación permanece firmemente arraigada en el reino de la especulación. La falta de evidencia concreta y verificable, junto con los inmensos desafíos computacionales inherentes a la simulación de un universo tan vasto y complejo como el nuestro, nos hace detenernos a pensar. La navaja de Occam, esa herramienta confiable del razonamiento científico, nos recuerda que la explicación más simple, en ausencia de evidencia convincente de lo contrario, suele ser la más probable. A pesar de su falta de pruebas definitivas, la hipótesis de la simulación sigue cautivando nuestra imaginación, provocando innumerables debates, inspirando obras de ciencia ficción y alimentando nuestra curiosidad innata sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Por qué esta idea, a pesar de su naturaleza especulativa, tiene un atractivo tan perdurable? Tal vez sea la audacia misma del concepto, la asombrosa posibilidad de que toda nuestra existencia, nuestras esperanzas, sueños y experiencias, no sean más que líneas de código en un programa informático cósmico. La hipótesis de la simulación desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre el mundo, obligándonos a confrontar la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. O quizás sea el atractivo de lo desconocido, la tentadora posibilidad de que haya más en nuestro universo de lo que parece. La hipótesis de la simulación ofrece un vistazo más allá del velo de nuestra experiencia cotidiana, insinuando una realidad más profunda y fundamental que se esconde bajo la superficie de nuestras percepciones. Aprovecha nuestro deseo innato de explorar, de desentrañar misterios, de ampliar los límites de nuestra comprensión. La hipótesis de la simulación, independientemente de su validez final, sirve como un poderoso recordatorio de que nuestro conocimiento del universo aún está en su infancia. Así como las generaciones anteriores lidiaron con las implicaciones de un sistema solar heliocéntrico o la inmensidad del cosmos, ahora nos encontramos luchando con conceptos que desafían los cimientos mismos de nuestra comprensión de la realidad.